Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. Quisiera tratar por unos minutos el poder de la oración. No cabe duda que Jesús dejó el modelo para poder orar. Y allí dice en San Lucas 11, del 1 al 13, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No cabe duda que nosotros estamos enseñados a pedirle a Dios para que Él pueda contestarnos de acuerdo a nuestras plegarias. La pregunta que quiero introducir ahora es si nosotros verdaderamente sabemos clamar a Dios, orarle a Él con toda confianza, con toda buena fe. Porque el que a Dios se allega tiene que creer que Dios le va a dar, le va a contestar, le va a decir sí, cuando esto sea su santa y divina voluntad. Y que Dios es nuestro Padre Celestial que nos ama y quiere vernos felices a todos. Por lo tanto, Él pone un ejemplo y Él dice, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más si nosotros le pedimos a Dios, Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos? Hoy en día hay muchos cristianos que tristemente no han experimentado el poder de la oración, porque la oración ha venido a ser una especie de costumbre, de repetición, de decir lo mismo casi siempre. Y por supuesto, esto no refleja una espiritualidad ni un deseo de referirme a Dios como mi Padre Celestial, y que en realidad mis palabras son más bien pensadas y habladas de tal manera que no emanan de un corazón ansioso de comunicarse con su Padre Celestial. Son vacías, faltas de poder, son insípidas y están desprovistas del verdadero gozo que Dios ha provisto cuando nos dirigimos a Él en la oración. Cuando el Señor recibe nuestra oración, Él quiere escuchar la voz de tu corazón. Por eso Él nos dice que Él es el Dios de esperanza. Es el Dios que lo llena todo. Es el Dios de gozo, de paz, que todo el que cree va a encontrar la abundancia de su esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, sí, la comunicación con Dios es esencial,
pero tiene que ser una exposición sincera de nuestras necesidades. Tiene que ser una oración que verdaderamente llegue al corazón de Dios. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo y llena del poder de Dios. ¿Por qué entonces esta misma iglesia que se ha prolongado hasta nuestros días, no podemos estar en esa condición de desear, de tener esa misma llenura de Dios para poder afrontar las necesidades, los problemas, las dificultades que cada día se muestran desafiantes en la vida? ¿Acaso ya no creemos que Dios realmente existe y que Él puede considerar nuestra situación y actuar a nuestro favor? No cabe duda que los primeros creyentes habían albergado una fe poderosa, y esa clave que ellos tenían en sus tiempos es la que tenemos que descubrir para que la oración sea una oración poderosa, porque ella nos va a permitir estar llenos del Espíritu Santo. Como dice San Lucas en el capítulo 11 y el versículo 13, nosotros tenemos que llegar a esa altura, a la acción que verdaderamente complementa con la obediencia y que nos ayuda a estar seguros de la respuesta de Dios. Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé. Dios nos dice también que debemos tener confianza en los pedidos que le hacemos a Él. Ahora, debemos considerar algunas cosas que quizá no nos están permitiendo llegar al verdadero corazón de Dios. Muchos de nuestros cristianos tratan de obedecer los mandamientos con sus propias fuerzas. Están esforzándose, pero nunca logran su objetivo porque se dejan vencer fácilmente en la lucha que llevan cada día. Y a veces nos desesperamos tanto que no llegamos sino a caer en el mismo pecado de repetir en lugar de expresar lo que el corazón quiere decirle a Dios. Pero es un esfuerzo inútil, porque Dios lo que quiere es que cada alma abra su corazón, que hable con Él. Dios no quiere que sigamos fracasando. La alternativa para vencer en esta vida, no importa cuál sea su condición, su situación, su desesperación, es la oración. Pero tenemos que creer que si nos acercamos a Dios es porque en Dios hay respuesta. La palabra de Dios nos dice que debemos echar toda nuestra solicitud, todo nuestra preocupación, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros.
En los siguientes versículos, Él nos dice que tenemos que ser sobrios y además tenemos que ser vigilantes, porque la clave que nos abre las puertas de los cielos es sencillamente el expresarle a Dios con sinceridad y estar alerta y consciente de que estoy siguiendo la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, sed fervientes en la oración. Fíjense en las promesas de Dios cuando oramos, cuando clamamos con todo nuestro corazón. En 2 de Crónicas 7 y el versículo 14, la palabra de Dios nos dice que Dios nos oye, que Él sencillamente entiende que todos los cristianos tenemos una línea telefónica abierta con Él para expresarle nuestras necesidades. Dios está en una línea que nunca es interrumpida. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué entonces muchos de los cristianos no oran con ese fervor? ¿Acaso consideran un ejercicio inútil porque no vemos las cosas inmediatamente ni recibimos las respuestas que esperamos? Lo más seguro es que no estamos siendo sinceros con Dios. Y por eso Dios no entiende en realidadmente los nudos que se forman en nuestro corazón. El salmista, él nos aconseja en los salmos, allí en el Salmo 62, 8. Mire cómo dice el salmista, derramad, oiga la palabra, derramad delante de Dios el Espíritu, vuestro corazón. Vamos, que Dios entienda que Él existe en nuestra vida como algo real, que nuestras palabras son sinceras y que verdaderamente Dios quiere escucharnos. Él nunca rechaza una oración. Por eso es que yo tengo que insistir en pedirle a Dios, insistir en rogarle a Él sus bendiciones, para decirle qué es lo que siento, qué es lo que tengo, qué es aquello que me preocupa. Debemos acercarnos a Él con plenitud de fe. No solo ir a repetir palabras, sino abrir el alma, el corazón, porque este es el que se encuentra muchas veces muy lejos de Él. Muchos creen que Dios actúa en emergencias, pero Dios no puede ser manipulado por el hombre. Nosotros debemos hablar con Dios, abriéndole nuestro corazón con sinceridad. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos y nos satisficiera de acuerdo a nuestros pensamientos,
realmente nos iría mal. Porque el único que sabe lo que nos conviene es Él. Por eso, si nosotros no aprendemos a relacionarnos con Dios, Dios no podrá encontrar el camino para relacionarnos con nosotros. Nuestra relación debe ser íntima, significativa. Él desea una entrega absoluta cada vez que oramos, una entrega de corazón sincero, llenos del Espíritu Santo, para que sus respuestas puedan venir a nuestra vida. A veces la Biblia dice que nosotros sencillamente estamos orando, pidiendo lo que no nos hace falta. Y por eso, más bien, debemos buscar la voluntad de Dios. No pidamos cosas que realmente Dios sabe que no nos convienen. Y Él va a contestar conforme a nuestra verdadera necesidad. Una clave más para acercarnos, para asegurarnos de recibir lo que le pedimos a Dios, está también en San Lucas 18, 7 y 8. Y es la insistencia, la perseverancia, el no cansarnos en pedirle a Dios algo que realmente necesitemos de corazón, porque Él actuará a favor de nosotros. Entonces, Dios contesta pronto y podemos estar seguros que nuestra vida tendrá solución cada vez que la necesite. Debemos estar entendidos realmente de lo que pedimos. Debemos andar de acuerdo a como el Señor nos ha pedido, y si realmente estamos dentro de su voluntad, la Biblia dice que cuando pedimos lo correcto, Dios nos oye. Además, nosotros debemos saber que la oración nunca sirve únicamente para pedir algo a Dios. Debemos también enfocar la gratitud por lo que recibimos de Dios. Debemos adorar a Dios orando. Debemos poner nuestras acciones de gracias en el altar, porque Dios es bueno, por su perdón de nuestros pecados, por nuestras cosas que son resueltas cada día, porque esa es su santa y divina voluntad, por las bendiciones inesperadas. De allí debemos entender que Dios es fiel cuando nosotros le pedimos de corazón. El apóstol Pablo nos da un desafío en Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 7. Nos da un consejo que debemos poner en práctica. Orad, dice él, sin cesar. ¿Cómo puede ser esto? Si usted se levanta en la mañana, ora al Señor. Si usted se prepara para salir a su trabajo, también ora a Dios cuando recibe los alimentos. Luego que su hijito va también a comer o se va a ir a la escuela,
aproveche para orar con Él. Y luego durante el camino vaya orando mentalmente a Dios: Señor, llévame bien a mi trabajo, cuida a mi esposa, cuida a mi hijo, cuida a mi mamá, cuida a mi familia. Tenemos muchos motivos para orar sin cesar. Allí en Romanos 12:12, la palabra de Dios dice que debemos ser constantes en la oración. Aunque las cosas nos parezcan comunes y corrientes, aunque casi estemos convencidos que no necesitamos orar para entrevistarnos con X o Z persona, debemos hacerlo para que Dios dirija esa entrevista. Por otro lado, cuando nosotros vemos realmente la necesidad de orar, debemos, como dice Hebreos 4, acercarnos unos a otros, porque debemos confiar todas nuestras preocupaciones al trono de la gracia para alcanzar la misericordia, dice el apóstol, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta cuántas ventajas tiene la oración? Tengamos siempre en mente que los grandes hombres de Dios, los que fueron realmente grandes, fueron por el poder de la oración. Sí, como el caso de Daniel, de David, de Jesús, de Pablo y de muchos otros que se aferraban a la oración para que Dios les contestara, fueron poderosos hombres de fe. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas, un hijo de la fe, alguien que verdaderamente pueda orar sin cesar, alguien que pueda decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Hablamos no de otra cosa, sino de poder clamar a ese Dios con todo nuestro corazón. Por lo tanto, sí podemos hacerlo. Al hablar de la oración con un hermano, me contaba de una experiencia que él tuvo. Él se sentía muy cargado, muy acongojado, muy desesperado. Y fue a hablar con Dios. Y él se arrodilló allí al lado de su cama. Y allí derramó su corazón y habló con Dios y le dijo todas sus preocupaciones y sus problemas y necesidades. Y él después consideró que había hablado demasiado con Dios, que ya había pasado tanto tiempo, era mucho tiempo orando. Él pensó que había estado orando por 1 hora y dijo: ya no voy a seguir cansando a Dios. Así que se levantó y él curiosamente fue a ver el reloj y se dio cuenta que solo habían pasado 10 minutos orando. Muchas veces nuestras oraciones son tan pequeñas que no alcanzamos a expresar lo que realmente debemos decirle a Dios. Quizá
muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a orar 1 minuto, 2, tal vez 3 minutos. Pero saben ustedes que para alcanzar la victoria en esta vida necesitamos orar sin cesar. Debemos estar conscientes de poner en las manos de Dios todas nuestras dificultades. Son muy contados los cristianos que pueden estar orando por 1 hora completa y estar felices, gozosos, comunicándose con Dios. No cabe duda que Dios espera esa relación, que nosotros querramos estar con Él siempre para sentir su presencia. Y termino estos pensamientos con la experiencia que tuve hace muchos años, cuando en plena guerra entre el ejército y la guerrilla en El Salvador, estábamos predicando la santa palabra del Señor y allí habíamos preparado un bautismo en el lago de Ilopango de más de 1000 almas en esa mañana. Pero justamente 2 semanas antes de la fecha, los guerrilleros empezaron a evitar que los buses no cruzaran el puente principal que había allí para venir de Oriente hacia la capital, y ellos quemaban los buses y la gente se quedaba desesperada. Y ahora, cuando más nos acercábamos, más las noticias se llegaban a especializar en decir toda la maldad que estos hombres hacían. Por lo que empezamos a orar y a orar: Señor, va a venir tu pueblo de todo el país de El Salvador aquí al lago de Ilopango, a la capital. Queremos que tú te manifiestes. Todas las empresas empezaron a cancelar los viajes. Dijeron: no, están quemando los buses, no podemos comprometernos. Y nosotros buscamos la manera, y yo le decía a los pastores: busquen la manera de que ellos ofrezcanles un poquito más. Y allí luchando, logramos mantener los contratos para que vinieran hasta el lago para hacer ese bautismo. El viernes por la noche, qué desesperación tenía, y con el pastor Carlos Echliman nos pusimos a orar: Señor, cuida esos buses que vienen para acá mañana. Y recuerdo que en mi desesperación yo le dije a Dios: Señor, por favor, cierra los ojos de la guerrilla, que no escuchen nada, que los buses puedan pasar, por favor, haz el milagro. Yo estaba cometiendo un error. Yo le estaba diciendo a Dios lo que yo creía que Él debía hacer. Y muchas veces nuestras oraciones no pasan de nuestros labios porque estamos diciéndole a Dios qué es lo que Él debe hacer. Luego después me fui a descansar y a las 4 de la mañana se sacudió la casa. Era un trueno, pero tremendo, y después del trueno vino un aguacero espantoso. Aquello era increíble.
yo me desperté y dije, vaya, ahora sí. Se nos dañó todo el bautismo, porque con este aguacero va a ser imposible realizarlo. Pero, de todas maneras, vamos a ir al lago. Esté lloviendo o no esté lloviendo, vamos a ir. Y que Dios haga su voluntad. Qué panorama, hermanos. Aquel lago estaba lleno. Había casi 9,000 personas allí. Y venían más de 1,000 candidatos a bautizarse ese día. Lleno de buses, de camiones, de carros, de todo tipo de transporte, hasta en bicicletas. Todos llegaron allí y tuvimos un bautismo precioso. ¡Qué cosa! ¿Qué había pasado? Sencillamente que aquella lluvia era tan fuerte que la guerrilla no salió de sus guaridas para venir a quemar buses, porque estaba lloviendo a cántaros. Y así lograron pasar el lugar más crítico, llegaron al lago. Y vean ustedes, terminamos a la 1 de la tarde. Y a la 1 de la tarde tronó otra vez. Y volvió la lluvia recio, era tremendo. Y los buses se fueron de regreso, pasaron el puente. No hubo ningún percance. Dios lo hizo todo bien. Si tú y yo nos aferramos de la mano de Dios, Dios contesta la oración conforme a su voluntad. Nosotros, hermanos, tenemos que volver a ser los hijos de la oración. Porque si oramos al Señor, todo lo que a Él le pedimos, Él nos ama tanto que nos lo va a conceder. Y podemos estar seguros de que no habrá oración que no sea escuchada. Dediquemos ese tiempo a decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto agradecemos su cuidado y su amor. Y tomemos de cada día hacer un día de oración sin cesar, para que Dios nos devuelva el gozo, la paz y la felicidad a nuestras vidas. Es mi deseo que Dios te bendiga ricamente y puedas convertirte en un hombre de oración. Que su gracia y su amor te acompañen siempre. Amén.